Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a analizar una partida de ajedrez. Para esto no vamos a analizar una partida de grandes maestros, porque como he visto en redes sociales, muchos jugadores tienen un nivel de ajedrez algo bajo y se me hace algo ilógico explicar conceptos algo avanzados para jugadores de nivel principiante. Antes de aprender a correr, primero hay que aprender a gatear. Aclaro que no tengo el nivel de un profesional, pero sí entiendo y soy capaz de explicar la mayoría de varios conceptos de partidas de altas jerarquías ajedrecísticas. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Esta partida que analizaremos a continuación la obtuve de la página de liches.org y rondan los 1500 puntos de glico. Para los que no saben qué es el glico, en la descripción de este video les dejo el link donde lo explico. Esta partida se disputó entre el jugador Alan Breed versus Patagonia Jaque. Empieza la partida con E4. Para los jugadores principiantes, esta jugada es de las recomendadas para empezar una partida si es que llevan las piezas blancas. Esta jugada forma parte de los principios de las aperturas de ajedrez, que si quieres aprender más principios de las aperturas de ajedrez, en la descripción de este video te dejo el link. Como te lo mencionaba, esta jugada forma parte de los principios de la apertura, y uno de los principios de ajedrez es controlar el centro. Como puedes observar, el peón que se movió a la casilla E4 cubre al menos una de las casillas centrales del tablero, que vendría siendo la casilla de 5, pero también cubre una de las casillas que no es de las centrales, o sea, la casilla F5. ¿Por qué se recomienda tener control del centro? Porque en el 99% de las partidas disputadas en todos los niveles, el jugador que tiene mayor control del centro y lo retiene por más tiempo, tendrá una ventaja definitiva en el desenlace de la partida, o sea que si tuviste un buen desarrollo en tu apertura, es muy probable que puedas ejercer un buen ataque contra tu contrincante. Retomando la partida, el jugador de piezas negras juega E5, con las mismas ideas de luchar por el centro del tablero. Como pueden observar, el jugador de las piezas blancas no tiene manera de capturar el peón negro de ninguna manera. Tampoco hay temas de jaque o de jaque mate, así que no hay mucho que analizar aquí. El jugador de las piezas negras lucha por una de las casillas centrales, o sea D4, y a la vez por una casilla que no es del centro, o sea F4. Para jugadores un poco más avanzados, se darán cuenta que tanto las jugadas E4 y E5 de las piezas blancas y negras respectivamente, observarán que estos movimientos permiten el desarrollo de sus alfiles y sus damas. Esto también forma parte de los principios de las aperturas de ajedrez, ya que básicamente otro de los principios de ajedrez es desarrollar las piezas lo más pronto posible. Para los principiantes, desarrollar las piezas lo más pronto posible significa que pongan sus demás piezas en juego. Es lo ideal y lo recomendado. Continúa la partida con caballo F3 y como bien lo mencioné, otro de los principios de las aperturas de ajedrez es desarrollar sus piezas lo más pronto posible. En este caso el jugador de las piezas blancas respondió con caballo F3, una jugada bastante agresiva pero buena. ¿Por qué buena? Porque desarrolla una pieza, principio de apertura, y lucha por el centro del tablero. ¿Y por qué esta jugada es agresiva? Porque a la vez amenaza con capturar el peón de la casilla 5 de las piezas negras. El jugador de las piezas blancas también pudo desarrollar el otro caballo, como por ejemplo caballo C3, que de igual manera esta jugada lucharía por las casillas del centro del tablero y a la vez desarrolló una pieza. Por otro lado, también pudo desarrollar su alfil de casillas blancas en su diagonal. Esto ya es decisión de cada quien, si quieres jugar agresivo, defensivo o pasivo. Probablemente me preguntarás, oye, ¿y si el jugador de las piezas blancas decide desarrollar su dama, qué pasa o qué onda? Bueno, pues no es muy recomendable que se desarrolle la dama prematuramente. Por ejemplo, que en vez de caballo F3 hubiera jugado dama G4. El jugador de las piezas negras podría jugar caballo F6 y la dama tendría que retirarse, porque si no, le capturarían su dama. Por ende, el jugador de las piezas negras podría desarrollar otra pieza, como por ejemplo caballo C6. Y si te pones a contar, el jugador de las piezas negras ya tiene desarrolladas dos piezas que luchan por el centro del tablero, y el
el jugador de las piezas blancas solo tiene una. Y acuérdate que uno de los principios de aperturas de ajedrez es que debes de desarrollar tus piezas lo más rápido posible para tener una ventaja en tus partidas a largo plazo. A este ejemplo que acabamos de ver, donde la dama se desarrolla prematuramente y el jugador de piezas negras amenaza a la dama, tiene un concepto y se llama ganar un tiempo. ¿Por qué? Porque el jugador de las piezas negras desarrolla una pieza, amenaza a la dama y ahora puede desarrollar una pieza más tranquilamente. Regresando a la posición original de la partida, aquí el jugador de las piezas negras ya no debe de realizar cualquier jugada. ¿Por qué? Porque si el jugador de las piezas negras realiza otra jugada que no sea para defender el peón de la casilla E5, el caballo capturaría el peón de dicha casilla. Por ejemplo, que el jugador de las piezas negras realizara la jugada A6, pues el jugador de las piezas blancas podría capturar ese peón y tendría un peón de ventaja. Y recuerda que en el ajedrez todas las piezas son importantes. No minimices el valor de un peón porque un peón puede definir la victoria, un empate o la derrota en una partida. El jugador de las piezas negras defiende ese peón con la jugada D6, que bien pudo defenderlo con la jugada caballo C6, desarrollando una pieza, defendiendo su peón y luchando por casillas centrales del tablero. También pudo jugar dama E7, pero esta jugada tiene dos inconvenientes. El primero es que desarrolla su dama prematuramente y segunda, que le tapa la salida a su alfil de casillas negras. Por eso no es una jugada muy recomendable. Otra jugada que pudo haber hecho el jugador de las piezas negras para defender el peón de E5 es alfil E6, pero si observas impide el avance del peón que está en la casilla D7. Si lo analizamos un momento, el peón de la casilla D7 podría contribuir en un futuro no muy lejano a luchar por el centro del tablero, y si el jugador de las piezas negras quisiera mover a ese peón, en algún momento tendría que quitar su alfil. Entonces el alfil se tendrá que mover otra vez para poder darle paso al peón, y de aquí en lo que el alfil se mueve otra vez, el jugador de las piezas blancas ya desarrolló otra pieza. Por ejemplo, supongamos que el jugador de las piezas negras juega alfil D6 para proteger su peón y el jugador de piezas blancas realiza la jugada caballo C3. El jugador de las piezas negras se da cuenta que ese alfil estorba a su peón para que pueda moverse. Entonces se da cuenta que si mueve el alfil, el peón de la casilla E5 está perdido porque lo capturaría el caballo de la casilla F3. Entonces el jugador de las piezas negras realiza la jugada caballo C6 para proteger ese peón y posteriormente pueda mover su alfil y darle paso al peón. El jugador de las piezas blancas juega alfil C4, desarrollando otra pieza y con los principios que ya les mencioné. Ahora, si el jugador de piezas negras retira su alfil de la casilla D6 y lo mueve al escaque C5, por ejemplo, el jugador de las piezas blancas se enroca en corto y ahora sí el jugador de las piezas negras juega D6. Ahora ponte a contar cuántas piezas el jugador de las piezas blancas tiene desarrolladas. Tiene 3 y hasta ya enrocó a su rey, mientras que el jugador de las piezas negras solo tiene 2 desarrolladas y ni siquiera está enrocado. Si observaste cómo el jugador de las piezas negras perdió un tiempo sin necesidad de que le atacaran una pieza, ¿cuál fue su error? Una mala planeación de estrategia para desarrollar sus piezas porque perdió un tiempo. ¿Ya observaste por qué cada jugada es importante? Créeme que esta mala planeación de movimientos en el desenlace de los hipotéticos movimientos que te acabo de mencionar, y si el jugador de las piezas blancas sabe aprovecharlo, definirá la derrota del jugador negro, pero esto se verá a largo plazo. ¿Sí te estás dando cuenta cómo se realiza un análisis de una partida de ajedrez? Solo es cuestión de que lo practiques. Escoge una de tus partidas y haz supuestas jugadas que pudiste haber realizado tú o tu contrincante. Puedes ayudarte de un analizador de partidas, colocando las supuestas jugadas que tú hubieras realizado en ciertas posiciones o que tu contrincante hubiera podido hacer. Que si lo haces, yo te recomiendo que no siempre te vayas por la primera opción que te da el analizador. Observa todas las variantes que te da. Unas te dan menos ventajas que otras, pero es importante que analices varias opciones. No siempre te vayas por la primera. Regresando a la partida, el jugador de las piezas blancas juega alfil C4, desarrollando una pieza y luchando por el centro. Acuérdate de jamás olvidarte de los principios de las aperturas, ya que el ajedrez se compone de eso al principio de las partidas. Y lo dijo Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez. El ajedrez es un conjunto de leyes universales del mismo juego. Si tú practicas los principios de las aperturas de ajedrez, te darás cuenta de muchas cosas. Si eres un jugador avanzado o ya entiendes esto que te estoy explicando, te recomiendo que
veas mi video qué tipo de ajedrecista eres, ya que a través de un test de psicología y acorde a tu personalidad obtienes un resultado que te dirá qué tipo de ajedrecista eres y qué partidas de ajedrez de grandes maestros o jugadores de élite de ajedrez te recomiendo analizar. Son muy instructivas. Continúa la partida con alfil G4, que es contrarrestada con la jugada H3 por parte del jugador de piezas blancas. Ahora bien, la jugada H3 se interpone a algunas aperturas de ajedrez, como la italiana o la española. Estas aperturas se llaman así porque hubo un español y o italiano que implementó una estrategia de desarrollo de piezas, o sea, una apertura, y tuvo éxito con ello. Tal vez el plan del jugador de piezas blancas era jugar H3 en algún momento de la partida, y suponiendo que realizó esa jugada, el jugador de las piezas negras tiene dos opciones: o retroceder con el alfil o bien capturar el caballo. Si el jugador de las piezas negras decide retirar su alfil, enhorabuena, porque perdió un tiempo y el jugador de las piezas blancas habrá realizado una jugada que de todos modos iba a realizar a futuro y ganó un tiempo en su estrategia. Por otro lado, si captura su caballo, el jugador de las piezas blancas tiene dos opciones: o capturar a ese alfil con el peón de la casilla G2 o capturarlo con la dama. Lo recomendable es capturarlo con la dama porque desarrollas una pieza, y como puedes observar, la dama no se queda vulnerable a una amenaza del jugador de las piezas negras. Si por el lado contrario el jugador de las piezas blancas decide capturar con el peón de la casilla G2, la estructura de peones se daña, ya que si te pensabas enrocar en corto, la columna queda abierta y es más fácil de atacar al rey blanco en un futuro, como por ejemplo con la dama negra, y esto traería problemas muy fuertes para las piezas blancas que le podrían costar la partida. Hay excepciones donde tener peones doblados no es tan malo, pero por lo general no te lo recomiendo, y más que nada si eres un jugador principiante no es recomendable, pero el hecho de que tengas peones doblados no significa que ya perdiste la partida. Aún hay mucho juego por delante. Continuando con la partida, el jugador de las piezas blancas se enroca en corto. No es mala jugada, porque no se está dejando que le capturen otra pieza ni nada por el estilo. Responde el jugador de piezas negras con caballo F6, principios de aperturas, desarrolla una de sus piezas y lucha por el centro. Responde el jugador de las piezas blancas con H3. Esto ya lo expliqué, pero como puedes ver, el jugador de las piezas negras no puede capturar el peón de la casilla E4, porque si no caería su alfil de la casilla G4. Entonces se tiene que decidir si captura el caballo o retrocede. Como pasó en la partida, lo retrocedió a la casilla H5. Ahora el jugador de las piezas blancas realiza la jugada D3, defendiendo su peón central. Ahora el caballo no puede capturar a ese peón. Estas jugadas que se ven en esta partida se han jugado infinidad de veces, por eso se les conoce como teoría de ajedrez, porque son cosas que ya están escritas en libros. No hay como que muchas opciones para jugar. Claro, aquí el jugador de las piezas blancas pudo realizar la jugada torre E1 y seguirá siendo teoría, porque tanto con la jugada D3 como con la jugada torre E1 hay muchas partidas. Por eso en el ajedrez se dice que no hay partidas iguales, porque en apertura pueden comenzar igual a otras partidas, pero el desenlace y cómo terminan son diferentes. Por eso algunas veces es muy sencillo memorizar algunas cosas, porque después de tanto análisis de partidas de ajedrez se te hace costumbre ver algunas posiciones y ya sabes cómo responder ante ciertas jugadas. La partida continúa con caballo C6, sigue siendo principios de aperturas, no hay nada más. Caballo C3, caballo D4. Esta jugada va con doble filo, porque la intención del jugador de piezas negras, como se los mencioné anteriormente, es dañar la estructura de peones. El caballo de F3 de las piezas blancas ahora no puede capturar al caballo de la casilla D4 porque perdería la dama. Lo mejor aquí sería jugar G4. ¿Por qué? Porque si el alfil negro se retira a la casilla G6, el caballo blanco de la casilla F3 ahora podría capturar al caballo de la casilla D4, y si el peón captura el caballo, sí amenaza ahora a nuestro otro caballo, pero lo podemos quitar y poner a salvo, por ejemplo a la casilla E2 o B5, y si observas, ahora la estructura de los peones centrales negros está dañada. Por otro lado, si el jugador negro en vez de retirar a su alfil captura a nuestro caballo y entra dando jaque, no nos queda otra mejor opción que capturar con la dama, y si observas con atención, ahora nosotros tenemos tres piezas desarrolladas y el negro no puede desarrollar
desarrollar otra pieza porque perdería el alfil, así que si no quiere perder a su alfil, tiene que moverlo, lo que nos permite desarrollar otra pieza, por ejemplo, alfil E3, y ahora ponte a contar. Observa que tenemos una ventaja de desarrollo en nuestra apertura. Otra observación que puedo alegar que se observa en la partida es que el jugador de las piezas negras es agresivo. Retomando la partida, el jugador de las piezas blancas decide desarrollar su alfil de casillas negras a la casilla E3, lo que permite dañar la estructura de peones del jugador blanco. Entonces el jugador negro realiza la jugada caballo por F3 y ahora el jugador blanco no puede capturar con la dama, porque si no el alfil capturaría a la dama. Por eso el jugador blanco juega G por F3. Esto no significa que la partida sea injugable, al contrario, se puede seguir jugando. De acuerdo con el analizador de partidas, menciona que hay igualdad, pero sinceramente yo me siento un poco más cómodo jugando con las piezas negras. Sigue la partida con dama D7 y esta no es una jugada mala, pero es muy obvia, ya que la amenaza es clara: capturar el peón de la casilla H3, peón que se debe de defender o bien con rey G2 o rey H2. Si yo hubiera sido el jugador de las piezas negras, hubiera terminado mi desarrollo primero, por ejemplo jugando alfil E7 para que en un futuro se incorpore al ataque y posteriormente enrocarme en corto, ya que si realizo inmediatamente la jugada dama D7, el rey blanco puede proteger a su peón de la casilla H3 y no es lo mismo desarrollar primero el alfil a la casilla E7 porque el blanco puede equivocarse, por ejemplo jugando D4 y ahora sí pongo mi dama en la casilla C8. ¿Por qué en la casilla C8 y no D7? Porque como mi plan es amenazar el punto H3, que es donde está el rey, y mi objetivo es llevar mis piezas a donde está el rey contrario, si el blanco logra proteger su peón de H3 y ejecuta correctamente los cambios abriendo la columna D, me cambiaría las damas y mis planes se vendrían abajo, entonces tendría que buscar otro plan para atacar. Por eso yo buscaría atrapar a ese rey, poniendo mi dama en la casilla C8. La partida continúa con alfil G5 y esto ya es un error, porque permite la entrada de la dama y en efecto, así como se los mencioné, el jugador negro realizó la jugada dama por H3. Aquí el jugador blanco tenía la posibilidad de durar un poquito más en la partida, entregando la dama, ya sea jugando F4 o jugando torre E1. En caso de jugar F4, el alfil capturaría a la dama. En caso de torre E1, el jugador negro jugaría alfil por F3, amenazando mate con la dama en la casilla G2 o H1, y el jugador de piezas blancas no tendría otra alternativa que cambiar su dama por su alfil para que no le den mate. Pero en la partida lo que pasó fue que el jugador blanco realizó la jugada alfil por F6. El jugador de las piezas negras captura ese alfil con G por F6. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Se acuerdan del intercambio de piezas en la casilla F3 y que el jugador negro dañó la estructura de peones del enroque blanco? Bueno, ya observaron que el daño en estructuras de peones a largo plazo puede ser perjudicial y decisivo en una partida. También observamos que si no analizas tus partidas, muy probablemente te vuelvan a aplicar esta jugada, porque revisando el perfil de este jugador, me he dado cuenta que le han aplicado varias jugadas de este tipo. Si hubiera analizado anteriormente sus partidas, hubiera mejorado. Tal vez no mejorado a un nivel grande, pero al menos ya no le aplicarían tan fácilmente este tipo de jugadas. Para finalizar la partida que estamos analizando, el jugador de las piezas blancas juega caballo D5 y el jugador de las piezas negras lo termina con torre G8, jaque mate. Una jugada que pudo haber hecho el jugador blanco pudo haber sido alfil B5, dando jaques buscando todavía aguantar unos cuantos movimientos más, o F4, pero de todos modos estaba perdido. Ahora bien, muy probablemente te preguntarás cómo es que los grandes maestros o jugadores de élite son capaces de realizar jugadas tan precisas. Simplemente porque analizan. No necesariamente tienen que jugar muchas partidas para aprender de los errores. A veces con que veas los errores de los demás en sus partidas es más que suficiente para aprender cosas nuevas, pero sí es necesario que juegues partidas para que pongas en práctica esos conocimientos. Este tipo de análisis que acabamos de ver es muy sencillo. Hay jugadas muy obvias que realizaron estos jugadores, amenazas muy explícitas, nada sutiles, y de seguro algún espectador se dio cuenta de otras debilidades. Traté de profundizar lo más que pude sin que este video se hiciera tan largo y engorroso. Solo marqué las obviedades que diferencian a un jugador principiante de uno que regularmente tiene más práctica o le pone un poco más de empeño. Que por cierto, la partida que se ve aquí te la dejaré
dejaré en la descripción del video. Se me olvidaba decirte que no necesariamente tienes que analizar toda una partida de ajedrez si solo te interesa una parte. Lo que te recomiendo es que coloques un tablero de ajedrez frente a ti. Posteriormente, en una hoja escribas tu propio análisis, o sea, escribe la jugada que creas adecuada en determinada posición de la partida que estás analizando. Y finalmente, puedes ayudarte con un analizador para averiguar si esa jugada que tú pretendías es buena. Puedes buscar varias jugadas, por algo estás analizando, que se convierte en estudiar. Si te interesa que haga un video de cómo hacer un plan de ataque en ajedrez, cómo calcularlo y ejecutarlo eficientemente, dale pulgar arriba a este video. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video, chao y hasta la próxima.